Gracia y paz, queridos hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 y 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 y 24. Dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Verso 24. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. ¿Qué significa esto? Tenemos que mantener las tres partes de nuestro ser integral. Nosotros todos somos, dice la palabra, espíritu, alma y cuerpo. Tengo algo que me está sonando aquí. Y dice que esto tenemos que mantenerlo. Dice, estos tres aspectos tienen que ser santos. ¿Se escuchó? Estos tres aspectos, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, tienen que ser santos. ¿Y santos qué quiere decir? ¿Buenitos? No quiere decir perfecto, santo. Quiere decir separado, consagrado para un uso exclusivo, para Cristo. ¿Sí? Porque dice: y vuestro cuerpo y vuestra alma, vuestro espíritu se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Es un poco difícil. Alguien decía, yo no puedo prometer eso. Y es verdad, porque es difícil. Y alguien dijo, bueno, tienes que decir con la ayuda del Señor, pero tampoco es así. Porque cuando yo digo, ayúdame, Señor, estoy diciendo, yo puedo hacerlo, nada más que me falta una ayudita. Yo soy capaz de hacerlo, pero si vos me ayudás un poquito, sí lo voy a poder hacer. Y no es el propósito de Dios. Dios sabe que no puedo, pero dice el 24, ¿qué dice? Dios hará que esto suceda. ¿Es con la ayuda de Dios? Dios en nosotros hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Y hoy voy a invitar a 3 amigos que me ayuden a predicar la palabra del Señor. Si están por ahí, si ya lograron, porque es un vestuario muy complejo que tenían que ponerse para ayudarme a predicar. ¿Están por ahí, chicos? Eso que me dijeron, avíseme, pastor, para que lo hagamos con tiempo. Bárbaro. Ahí estamos, muy bien. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para mis compañeros en la prédica de esta tarde. No tuvimos tiempo de hacerle los ojitos, así que están viendo a través de la tela. Por acá, hijos, por aquí. Vamos a poner esto por este lado. Muy bien. Mire, la Biblia dice en Génesis capítulo 2, verso 7, que Dios creó al hombre un ser integral. Integral que lo hizo, como decía la palabra, espíritu, alma y cuerpo. En este caso vamos a espíritu, aquí el de blanco. Alma, nuestro hermanito de celeste, y aquí el cuerpo. ¿Sí? Así que no se olviden de estos 3. Así. Es cuerpo, espíritu y alma.
Dios lo hizo en Génesis capítulo 2, 7, dice que Él tomó del polvo de la tierra. No lo mezcló con agua, porque algunos dicen hizo de barro. Dice la Biblia que lo hizo de barro. Porque para hacer barro tenés que agarrar agua. Dice que lo hizo del polvo. Y Él formó del polvo al hombre. Y luego, ¿qué hizo? Hizo un segundo paso. Sopló aliento de vida, que es el Espíritu. Y entonces ese hombre, ¿en qué se convirtió? En un alma viviente. Lo dice la Biblia. Si está por ahí, acá está. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Otra versión dice en un alma viviente. Ahora, así es como quedó en el huerto del Edén. El espíritu, el alma y el cuerpo. Pero ¿quién era el que comandaba y guiaba todas las cosas ahí? El espíritu. Era el volante del hombre. Por medio del espíritu, el hombre podía comunicarse con Dios. Y él podía hablar con Dios. Y caminaba con Dios. Dice la Biblia que en el huerto del Edén el hombre caminaba con Dios y Dios hablaba con el hombre. Y Dios le daba instrucciones y el hombre las hacía y luego venía por la tarde el Señor y hablaba con él y tenía una comunicación fluida y hablaban los dos como amigos. Eso dice la palabra. Hasta que un día cayó otro personaje, Satanás, vino y engañó a la mujer, le hizo comer del fruto del árbol prohibido que Dios les había dicho no comerás. El día que pasó eso, el hombre cayó en pecado. ¿Y el pecado qué fue lo que hizo? Dice que separó al hombre de Dios. La Biblia dice y el hombre murió. Murió espiritualmente, murió el hombre. ¿Qué fue lo que murió de estas tres partes? El espíritu. Pero qué cosa. El espíritu. Entonces, ¿se podía comunicar el hombre con Dios ahora? ¿Sabe que ese espíritu para lo único que estaba era como una energía que servía para que el hombre viviera? Pero no podía comunicarse con Dios. Y entonces el hombre quedó funcionando alma y cuerpo. Eso sí quedó en actividad, pero murió espiritualmente. Y la palabra del Señor dice que Dios necesitó enviarles profetas para poder hablarle al hombre. El hombre ahora para escuchar a Dios no podía hablar con él, pero Dios le envió sus profetas. Y el profeta venía y decía, sí dice el Señor. Y por lo general cada vez que decía, sí dice el Señor, era una voz bastante cortante y fuerte. Pero el hombre no podía responderle a Dios, no podía contestarle a Dios. Entonces Dios necesitó levantar sacerdotes conforme a su manera y a su forma, con designio que Él dijo que tenían que tener este tipo de personas para que comunicaran al hombre con Dios. Él les hablaba por medio de profetas, pero ahora dice la palabra que el hombre para contestarle, responderle a Dios, venir delante de Dios, lo hacía por medio de un sacerdote. No podía hablar cara a cara con el Señor porque estaba muerto espiritualmente. O sea que es el espíritu el que nos conecta con Dios. Y dice la palabra que así vivió todo el tiempo y todos los tiempos. ¿Hasta cuándo? Hasta este día. Hasta este día. Pero dice la palabra que el Señor tenía un plan. Desde antes de que esto pasara, desde antes de que Él creara la tierra, desde antes de la fundación del mundo, Dios diseñó un plan porque Él quería no solamente poner un espíritu que dé vida y se comunique con Él, Él quería poner su espíritu dentro del hombre. Y Él quería vivir dentro del hombre.
Pero esto era tan complejo y tan difícil porque el hombre, había algo que lo separaba de Dios y es el pecado. Y eso Dios no lo podía tal vez negociar. No podía el Señor odiarlo y venir a vivir dentro del hombre, porque el pecado, dice la palabra del Señor, el alma que pecare morirá, será separada del Señor. Y Dios no puede tolerar al pecado. Dios no puede perdonar porque sí nomás, porque tiene buen corazón y es grande su amor. Sí, es grande su amor y tiene buen corazón, pero Dios tuvo que hacer pasos legales para poder perdonar al hombre. Él tuvo que pagar el mismo precio del hombre, porque el hombre tenía que morir. Y él ideó un plan, mandar a su propio hijo para que intercambiara el lugar con el hombre y él sufriera la muerte por el hombre y él pagara el precio y él fuera separado de Dios. Dice la palabra que en el Calvario el Señor se separó. Muerte significa separación de ese ser integral. El Señor tenía alma, tenía espíritu y tenía un cuerpo. Y en el Calvario el Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el soplo de vida, el espíritu, se fue al Padre. ¿Y el cuerpo? ¿Qué pasó con el cuerpo? Fue bajado de la cruz y fue sepultado 3 días. ¿Estaba separado del espíritu? Sí, porque el espíritu volvió al Padre. Y el cuerpo fue a la tumba. Y el alma, dice Pedro, que bajó a las profundidades de la tierra y le fue a predicar a los que estaban condenados, a los que estaban allí en las profundidades. O sea que el cuerpo de Cristo integral se separó. Y eso es muerte. Eso es la muerte. La muerte no significa dejar de existir. Aniquilación no significa desaparecer. Significa separarse. Se separó. El espíritu al cielo, el cuerpo a la tumba y el alma de Cristo fue a predicarle a aquellas almas que estaban en el paraíso del Señor, a hablarles. Entonces estaba su ser integral, que un día fueron 3, ahora estaba uno en un lado, el otro en el otro. ¿Se entiende? Y así le sucede al hombre cuando muere. Exactamente igual. Pero dice la Biblia, dice la palabra que el Señor, en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5, dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos, ¿qué cosa? Muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó ¿a quién? A Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios, por el favor de Dios, que ustedes han sido salvados. ¿Y esto cómo sucede? Cuando yo creo en este intercambio que hizo el Señor con el hombre. Yo le entrego mi vida de pecado y me visto con su justicia. Él me viste con su justicia. Y ya no soy más ahora un hombre separado de Dios. Ahora otra vez vuelvo a ser un ser integral. Pero ya el Señor dice, no me pone un espíritu humano, sino que ahora Él pone ¿qué cosa? Su espíritu. Su espíritu. Cuando digo su espíritu, ¿verdad? Y ese espíritu no es un espíritu humano. Es el espíritu del Señor que comienza a guiar a toda verdad y a toda justicia. Mientras se mantenga ahora sí el cristiano, está todo bien. Y vamos viento en popa.
Pero dice la palabra algo más. Dice que nosotros hacemos algo con este espíritu que Dios pone en nosotros. Efesios 4:30. Fíjese lo que hacemos. Mire, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Él no se va, pero sí se entristece. Y dice, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿A qué día está haciendo alusión? Cuando vuelva Cristo. ¿Sí? Pero cuando nosotros entristecemos al Espíritu, cuando no comemos de Cristo, cuando no nos interesa alimentarnos del Señor, de su palabra para seguir creciendo, ¿qué es lo que estaría pasando? El Espíritu deja de ser el centro de nuestro ser integral. ¿Y qué es lo que toma el lugar? El alma. Pero el alma, dice la palabra, que es nuestro yo. Entonces nos volvemos egocéntricos. Comienzo a ver por mí. Yo, pobrecito de mí, me vuelvo ofendible. Comienzo a vivir, parece que fuera y viviera una vida espiritual, pero comienzo a vivir ¿para quién? ¿Para quién? Para mí. Siempre estoy mirando por mí. ¿Qué estarán hablando de mí? ¿Cómo les estaré cayendo? No me tomaron en cuenta. Vine 2 veces y nadie me saludó. Y me saludaron al principio, pero después pasé y ni hola me dijeron. Pero ya naciste de nuevo. Sí, bueno, pero ¿y? Entonces no son así. ¿Y qué hacemos? Agarramos el Facebook y nos descargamos con el Facebook. Por no decir, escrachamos en el Facebook a los hermanos. Porque me vuelvo almático. ¿Es esta la forma que tiene que vivir un cristiano? No, y vamos rápido porque el tiempo se nos pasó un poco. Tanto andamos en el alma, o que el alma vaya tomando decisiones adelante y no andamos en el espíritu, que es quien termina gobernando. ¿Sabe quién? El cuerpo, mamita querida. Y ese no mira nunca por las cosas del Señor. Dice la Biblia que no le interesa nada de Dios. Dice que él solo le importa lo de esta tierra. Los deleites, los placeres, el tiempo que puedas ocupar. Para Dios, no, ¿y yo para cuándo? Porque es una lucha que comienza dentro del ser humano, dentro del cristiano estamos hablando. 1 Corintios 2:14 dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y si te está gobernando la carne, si primero empezaste por el alma y terminó la carne, no vas a entender nada. Y vas a empezar a depender de los demás. ¿Qué le pasó al hombre cuando murió espiritualmente? Necesitó sacerdotes, gente que interceda por ellos. Cuando somos discípulos de Cristo y ya haya pasado un tiempo, no podemos seguir diciendo, ore por mí. ¿Y vos cuándo vas a hablar con tu papito? Mire, yo tengo 3 hijos. Y si uno de mis hijos dijera, che, hermano, habla con el viejo, porque quiero esto, necesito esto de papá. Y él viene y me dice, pa, vos sabés que me dijo mi hermano, que te diga esto. ¿Qué creen ustedes que diría yo? ¿Y por qué no viene él a decírmelo? Porque si él no quiere venir a decírmelo, entonces tenemos un problema entre los dos.
entonces la cosa no está bien entre los dos. Yo creo que está bien, pero mi hijo no está fluyendo conmigo. Algo le ha pasado, algo se ha sentido mal y él necesita que otro venga de sus hermanos a hablar conmigo porque necesita algo. Dios quiere tratarnos así. No, Dios es nuestro Padre. Hoy le decía a alguien en la plaza, es la última vez que usted le va a llamar Dios a nuestro Creador, porque hoy se ha convertido en su hijo y usted le va a llamar papito. Acuérdese, papá, usted es mi papito, en el nombre de Jesús, papito, te doy gracias, te pido esto, necesito esto, tú conoces mi vida, papá. La iglesia primitiva le decía Abba, y Abba significa papito, porque es una palabra hebrea, pero la usó la primitiva iglesia. Ellos oraban de esta manera. La palabra del Señor dice en Romanos 8, 6 y 7: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, la carne, les controle la mente, lleva a ¿qué cosa? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu, el de allá que nos guía a toda verdad y justicia, les controle la mente, lleva a la vida y a la... Y tener paz es lo que decía Dani, ¿verdad? Tengo paz. Pero eso no lo experimentamos antes. Pero cuando el Espíritu nos guía, entonces sí. Pero cuando yo comienzo yo a desviarme, a entristecer al Espíritu con la forma que vivo, comienzo a delegar y a tomar yo el lugar. Yo soy el que tomo las decisiones. Yo soy el que digo cuándo. Yo soy el que digo ahora. ¿Se entiende? Y cuando comienzo así a ser egocéntrico, termina gobernando ¿quién? Mi carne. Verso 7 dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Fíjese lo que dice la Biblia. ¿Usted puede dejarse guiar de esta manera? ¿Discípulo del Señor? No, pero puede terminar así. ¿Puede terminar así o no? Sí, puede terminar así. Cuando no nos preocupamos por aprender de Cristo, por comer de Cristo, por saber cómo funciona el cuerpo y cómo es mi relación con el Señor. Cuando yo no conozco a alguien, no le tengo confianza para solicitarle nada, para hablar con él ni nada. Lo trato de usted y veo si me puede atender, pero cuando tengo intimidad con alguien, me hago su amigo, su hijo, y llego a cualquier hora y entro a su habitación y le hablo y le pido, sé que me va a recibir. Y Dios dijo que Él tiene su oído atento para escuchar al justo. ¿Quiénes son los justos? Los justificados por Cristo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Nosotros. Dice que su oído está 24/7. 24/7. Todos los días. Todos los días, dice la palabra. Entonces, hasta acá vemos que cuál es la necesidad que tenemos de que el Espíritu nos guíe. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Cada vez que todo se lo damos al Señor, toda gloria, reconocimiento, todo lo que hacemos es para Dios. Todo lo que proponemos es si el Señor lo permite. Voy a orar primero, que me guíe el Espíritu. Todas estas cosas las hago porque soy un hombre espiritual. Me dirige el Espíritu del Señor. Pero ¿sabe qué? Todo hombre, todo ser integral, aún los hijos de Dios, tienen una fecha de caducidad. Hay un tiempo límite. Un día llega la muerte. ¿Sí? ¿Y la muerte sobre cuál de ellos tiene poder? ¿A quién puede tocar? ¿Puede tocar al alma?
No. El espíritu menos. El cuerpo, porque en el cuerpo está el alma y el espíritu, es la casa, es la habitación, dice el Señor. Y cuando viene la muerte, cuando viene la muerte, dijo el Chavo. Amén. Cuando viene la muerte sucede esto. El cuerpo es el que termina ¿dónde? En la tumba. ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasó con el espíritu de Cristo? Se fue. Ahora con el alma se va. ¿Qué dice la Biblia? El alma tiene que esperar. ¿Sabía que hay almas que esperan en los pasillos de un hospital? ¿Sabía usted? Y muchas veces dice, no, se fue. No, a veces, porque no es su tiempo. Porque el Señor todavía, y si incluso se lo lleva, le dice, no es tu tiempo, tienes que volver. Y esas cosas están documentadas, y por eso decimos esto. Pero dice la Biblia que algo sucede cuando el cuerpo es muerto. El espíritu se fue con el Señor. El Señor manda ¿a quién? A sus ángeles a buscar el alma para llevarla ¿a dónde? Al paraíso. Lo estamos haciendo con manzanitas para que se entienda, ¿vio? Y se lo llevan si nació de nuevo, si creyó en el Evangelio de Cristo, si se convirtió en una nueva criatura, se dijo, Señor, en ti está mi esperanza. Pero si esa alma, si ese hombre nunca confió en el Señor, si dijo, solamente tengo que ser buena gente, yo no me meto con nadie, cada cual cree a su manera. ¿Cuántos hay así? Yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. Porque cada cual cree en Dios a su manera. Yo hablo con el Barba, salgo al patio y yo le digo, Barba, estás allá arriba. Es así. El Señor dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. No es como se te ocurre. Es conforme al principio de Dios. Y si llegó ese día y el cuerpo murió y el espíritu se fue, ese espíritu de vida, ese soplo de vida, esa alma no va a ir al cielo. Esa alma la vienen a buscar de otro lugar. Nadie va contento para allá, ¿sabía? Nadie va contento para allá. Ahí pasan 10.000 pensamientos por la cabeza. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y algunos dicen, ojalá que cuando me llegue esa hora yo tenga un tiempito para decirle, perdóname, Señor. No, dice el Señor que tenemos que creer en su evangelio. No es que ojalá que ese día pueda arrepentirme. ¿Por qué estás esperando hasta la última hora? Si no sabes el día ni la hora. Somos de Dios, dijo Pablo. Somos de Dios y para Él vivimos. Y somos de Dios y si tenemos que morir, para Él morimos. De todas maneras, de Dios somos. El que tiene a Cristo en su corazón puede decir eso. Pero la Biblia no narra esto y no dice solamente eso. Ese cuerpo sabe que puede estar ahí ¿cuánto tiempo? 10 años, 100 años, 1000 años en un solo lugar. ¿Cuánto hace que se fue el Señor al cielo? 2000 años. Y hay cristianos que han creído, nacido de nuevo en estos 2000 años. Y dice que un día el Señor regresará. ¿Y cómo dice la Biblia? Primera de Tesalonicenses. Dice la palabra 4:13. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan
lo que sucederá con los creyentes que han muerto. ¿Con quiénes? Con los creyentes. No dice con otra gente, con los creyentes que han muerto. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Hay gente que no tiene esperanza porque vino la muerte, vino el diablo y se lo llevó. Hay dos lugares, no hay tres, no hay cuatro, hay dos. Uno es el paraíso. Segunda de Corintios capítulo 12, versos 2 al 4. El paraíso del Señor. Y otro es el infierno. Jesús le dijo a la gente en Lucas, no le teman a la gente que puede matar el cuerpo. Témanle a Dios, que una vez que puede matar el cuerpo, puede echar su alma en el infierno. Lo dijo el Señor Jesucristo. Pero dice, pues, verso 14, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Qué quiere decir resucitar? Volver a la vida. Pero, ¿qué es volver a la vida? Volver en alma, porque Él dijo, tóquenme para que vean que un fantasma no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo tengo. Entonces tenía un cuerpo. Estaba hablando, tenía un alma. Y el espíritu de vida estaba en él. Entonces el cuerpo integral de Cristo volvió otra vez a reunirse. Y eso es vida. Otra cosa no es vida. No es vida un aparecido, alguien que se presentó en un sueño, una visión. Es cuando podemos tocar a alguien, lo podemos abrazar, podemos hablar con él y sabemos que está vivo. Ese está vivo, tiene vida, porque los tres elementos están en él. Es un ser integral y Cristo se mostró con sus discípulos como un ser integral. Los apóstoles dijeron, nosotros comimos y bebimos con él y le vimos resucitado. Él comió con nosotros. El Señor estaba vivo. ¿Y cómo se fue al cielo él? Vivo. No se fue separado, no se fue en muerte, se fue vivo. Ese ser integral de las tres partes se unieron otra vez por el medio del Espíritu glorioso del Padre, dice, y subió. Ahora el Señor dice que Él vendrá hasta las nubes. Los que creemos en cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. ¿A quién va a traer? El alma y el espíritu. ¿Y cuál es el que da vida? El espíritu le da vida al cuerpo. Pero ese cuerpo que fue sepultado un día, lleno de enfermedades, lleno de achaques, quizá con muchas cosas por mejorar, dice la Biblia que ese cuerpo ahora no va a resucitar de esa misma manera. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 52 y 53. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto, ¿qué cosa? Resucitarán, volverán otra vez a juntarse así. Y eso no es un espíritu, no es un fantasma. Es un cuerpo que usted va a poder ver, tocar y todo. Dice, los que estemos vivos, dice, y nosotros, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también. ¿Por qué usa esta palabra? Porque los que resucitan de las tumbas no saldrán con el mismo cuerpo. Será un cuerpo, dice, inmortal. Un cuerpo que no conocerá la enfermedad. Un cuerpo que no sale achacado ni mutilado, sino que es un cuerpo nuevo. Es un cuerpo nuevo que sale de esa tumba. Y dice, y nosotros también, nosotros los que estemos vivos, seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales, nuestros cuerpos que pueden ser separados aquí en este tiempo, dice, tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán, cuerpos que nunca podrán ser separados, nunca más.
Cuando decimos muerte estamos hablando de separación, ¿sí? Y entonces, al ser cuerpos inmortales significa que nunca más se van a separar. El alma por un lado, el espíritu vuelve al Padre y otra vez el cuerpo va a ir a una tumba. Nunca más, dice el Señor. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Inmortales. Y dice la Biblia que así, en este estado, se van con el Señor. La iglesia de Cristo es la única que tiene este privilegio. Nadie más en la historia de la humanidad tendrá esto, de irse en este cuerpo integral. ¿Se entiende, hermanos? Nadie. Muchos vuelan, su alma es llevada al cielo. ¿Y en qué vuela? Vuela en muerte, porque vuela en separación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pero la iglesia no vuela en muerte. ¿En qué vuela? Al encuentro del Señor en la nube. En vida. Como Cristo, vuela en vida porque vuela cuerpo, espíritu y alma. Y ese cuerpo ya no es más el mismo que antes. No entendía, no quería y no quería servir a Dios ni hacer nada por Dios. Ahora es un cuerpo, dice, transformado. Es el mismo cuerpo de Cristo. Y eso el Señor sabe cuándo tenemos esa promesa. Romanos 8:23. Gracias a mis hermanos. Pueden irse. Gloria al Señor. Ya estamos terminando. Romanos 8:23 al 25 dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque yo puedo vivir en victoria porque ¿quién está en mí ahora? Cristo, pero su Espíritu está en mí. Ahora Él vive en mí. Nunca eso pudo suceder. Ese era el misterioso plan de Dios, que Él quería vivir en mi vida. Dice, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. ¿Todavía nos enfermamos? ¿Todavía nos mandamos macana? ¿Sí o no? ¿Está Cristo en nosotros? ¿Ha limpiado nuestra alma? Hemos sido perdonados. El pecado no tiene poder sobre nosotros, pero todavía nos seguimos mandando algunas. Y todavía seguimos tapando otras para que no se den cuenta. Pero dice la Biblia que nosotros anhelamos, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado ¿de qué cosa? Del pecado. Hemos sido libres del poder del pecado, el daño, la culpa que hacía el pecado en nosotros. Pero nos seguimos portando mal a veces. Pero anhelamos un día dejar de ser así. Dejar de vivir de esa manera. Dejar de tener esa tendencia a hacer lo malo que siempre hacemos. Queremos eso. Y el Señor dice, anhelamos ser liberados del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido, ¿qué cosa? El nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Ve que hay una promesa? Que ese cuerpo es nuestro. Esa es la glorificación que usted va a encontrar en teología, que alguien diga la justificación, si no sé si ha oído por ahí justificación, salvación, justificación y glorificación. Ese es el cuerpo glorificado. Ahora dice 24, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. ¿Y cuándo fuimos salvos? En el bautismo, nacimos de nuevo. Ese día recibimos esa promesa que hay un cuerpo que nos dará el Señor. ¿Cuándo? Cuando Él vuelva. ¿Cuánto tiempo le llevará al Señor meternos en ese nuevo cuerpo? Dice en un abrir y cerrar de ojos. Así va a ser microsegundo. Ese es el tiempo que le va a llevar al Señor, darnos ese cuerpo. Dice, si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo.
No lo tenemos todavía, lo estamos esperando. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. La iglesia va a las bodas del Cordero y tiene el cuerpo de Cristo. Cristo nos espera allá con su cuerpo y Él es el único que está sentado a la diestra del Padre con ese cuerpo glorificado esperándonos. Efesios capítulo 2 verso 6. Y Él dice que nos hizo sentar en lugares celestiales, pero no estamos sentados todavía con ese cuerpo, sino que por la fe nosotros nos sentamos hasta ahora. Pero va a llegar el día que el Señor nos va a dar ese nuevo cuerpo y ya no va a ser por la fe, ya va a ser realmente, originalmente vamos a estar con el mismo cuerpo del Señor. Por eso el Señor dijo, si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Dijo así, en la casa de mi Padre hay mucho lugar, pero voy a prepararles un lugar. ¿Para quién? Para ustedes. Ahora que el cielo está incompleto, ¿por qué el Señor necesita preparar un lugar para nosotros? Si el cielo es tan vasto, tan amplio y tan perfecto que no hay nada que se pueda agregar, porque nunca subió al cielo una raza como nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Y para la muestra, Cristo está allá. Y Él nos está esperando y preparando un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Y dice, Jesús dijo, si ustedes creen en Dios, créanme también lo que yo les digo. Si no fuera así, jamás se los hubiera dicho. ¿No dice así? Pero porque yo me voy, vendré otra vez y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Y qué dijo el Señor? Lo primero que íbamos a hacer, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo beba otra vez con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Este cuerpo va a poder beber? Y sí, dice que nos sentaremos a las mesas y Él, dice, Él mismo se pondrá y se ceñirá, dice la Biblia, y Él nos servirá. Él, el Señor, nos va a servir porque somos su iglesia. Bendito Dios. Podríamos seguir, pero el tiempo se terminó. Pero lo importante es que quede claro. Esto es algo de lo que ya hablamos el domingo pasado y lo queríamos completar. Pero lo queríamos hacer con nuestros actores. Y le damos gracias a los chicos. Pero quedó claro, hermano. Casa de Pan no tiene que ignorar estas cosas. Tiene que saberlas. ¿Por qué? Porque somos gente que predicamos, que bautizamos y que enseñamos. ¿Me escuchó? Porque los discípulos son así. Somos gente que predicamos, que bautizamos y que enseñamos. ¿Y cómo podemos enseñar lo que no sabemos? Esto es lo que el Señor ha preparado para todos nosotros. Y termina diciendo una profecía que se va a cumplir, 1 Corintios 15, 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Esto se lee en todos los funerales, pero a veces no se entiende. Porque esto es lo que va a hacer. El Señor ya lo hizo. Y esto es lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Por eso cuando despidamos a algún hermano en Cristo, tenemos que decir: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? No lo podés alcanzar a mi hermano, porque se levantará de ahí. No como un espíritu, sino como un cuerpo integral otra vez para irnos con Cristo. Así es, amén. Oramos al Señor. Incline su rostro. Papito, gracias, Señor, por este tiempo.
Gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido que quede grabada en el corazón de los que están aquí, y mayormente de los que han venido por primera vez. Que puedan comprender, Señor, que el hombre sin Cristo está perdido. Que no es solamente una religión. El hombre se inventó una religión. Dios le ayudó con profetas y sacerdotes, pero el hombre tomó dominio de esa religión y la usó para él. Y así extravió cada vez más, endureciendo su corazón por medio de reglamentos, por medio de formalidades. Y logró convertir el cuerpo de Cristo en una institución que se le llamó iglesia. Hasta el día de hoy se pelean por eso. Pero tú viniste, Señor, a transformarnos, a hacernos nacer de nuevo. Tú quieres vivir en nosotros otra vez por medio de tu Espíritu. Porque un día volverás, Señor. Y el día que vuelvas, nosotros diremos: Maranata. Acá estamos, Señor, y nos vamos a ir contigo. Esa es la fe, esa es la esperanza. Un nuevo cuerpo recibiremos ese día. Ya no hay más temor, ya no hay más miedo, Señor. Te esperamos con gozo, con alegría. Esperamos ese día glorioso en que vuelvas por tu iglesia, Señor. Te damos gracias por habernos salvado y alcanzado, y por hablarnos cada día, Señor, y enseñarnos de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias por su atención, hermano. Dios le bendiga.